Somos el Grupo 8 y vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Escolares, o comúnmente conocida como LOPEG, de 1995. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto histórico en el que se desarrolló. Entre 1993 y 1996, España estuvo gobernada por el PSOE, siendo la cuarta legislatura de Felipe González. Durante estos años tuvo lugar una gran crisis económica, provocada por el exceso de gasto público debido a la Expo del 92 en Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Fue en 1995 cuando se inició un periodo de recuperación económica. La ley fue impulsada por el Partido Socialista, por lo que podemos prever que las medidas estarán enfocadas al progreso social y educativo. La educación fue una de las principales preocupaciones durante el mandato de Felipe González. Todos estos factores influyeron en los distintos aspectos de la nueva ley educativa. A continuación vamos a exponer los motivos de esta ley. El progreso de una sociedad democrática, su bienestar colectivo y la calidad de la vida individual son fruto del desarrollo de la educación. Esta ley trata de reafirmar con garantías plenas el derecho a la educación para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la autonomía de los centros docentes y la participación responsable de quienes forman parte de la comunidad educativa. El propósito de la presente ley es conseguir una educación a la que tengan acceso todos los niños y jóvenes españoles, con vistas a una participación comprometida, responsable e ilustrada en las tareas sociales, cívicas y laborales. El título preliminar define las acciones que deberán llevar a cabo los poderes públicos para garantizar una enseñanza de calidad en la actividad educativa. El título 1 trata la participación en el gobierno de los centros, la participación en actividades complementarias y extraescolares y de los consejos escolares. El título 2 regula los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, la composición del consejo escolar, la comisión económica, los aspectos del claustro y de la dirección. El título 3 incluye los distintos contenidos y modalidades de la evaluación, además de las competencias de las diferentes instituciones para realizar estudios de evaluación. Y por último, el título 4 trata la inspección de educación. En resumen, la ley impulsa la participación y autonomía de los distintos sectores de la comunidad educativa y completa un marco legal capaz de estipular los factores que propician el desarrollo de la calidad de la enseñanza. En relación al título preliminar en el que se establece el artículo 1 de principios de actuación, podemos decir que en este se establecen las obligaciones de los poderes públicos para garantizar una enseñanza de calidad. Estas obligaciones están relacionadas con la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros educativos, el apoyo al funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros, la formación continua de los docentes, el establecimiento de la manera de proceder para la evaluación del sistema educativo y la organización de la inspección educativa. En relación al capítulo 1 del título 1 podemos hablar de la participación en los centros docentes. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del consejo escolar. Los padres podrán participar en el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones, y las administraciones educativas fomentarán y garantizarán el ejercicio de la participación democrática de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Por otro lado, se hablará también de la participación en actividades escolares complementarias y extraescolares. Las administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y complementarias. Por lo tanto, se facilitará dicha participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades extraescolares. Los consejos escolares podrán establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro. En relación al capítulo 2, podemos hablar de la autonomía de gestión de los centros docentes, los cuales dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica. En relación al proyecto educativo, podemos decir que los centros elaborarán y aprobarán un proyecto educativo en el que fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, partiendo de las directrices del Consejo Escolar del centro. Además, las administraciones educativas establecerán el marco general y colaborarán con los centros para que hagan público su proyecto educativo. Por otro lado, hablando de la autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros públicos, las administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos siguiendo los límites que la normativa se establezcan. Además, las administraciones podrán regular el procedimiento que permita a los centros docentes públicos obtener recursos complementarios. El título 2 nos habla de los órganos de gobierno de los centros docentes públicos. En este título se recogen los artículos comprendidos entre el octavo y el 26º.
a su vez siendo estos artículos recogidos en 3 capítulos. El primer capítulo recoge cómo deben ser compuestos los consejos escolares y las competencias del consejo. También cómo y cuándo pueden participar los alumnos en el consejo. El capítulo 2 recoge cómo deben participar los profesores en el claustro, cómo estará formando el claustro y las competencias que se establecen en el claustro. En el capítulo 3 se recoge cómo debe elegirse al director, cuándo debe cesarse, cómo designar a un director en caso de no ser elegido ningún docente del centro y las competencias del director del centro. En este capítulo también se recogen las pautas necesarias para formar parte de la administración del centro. En el título 3 de la LOPEG se recoge el tipo de evaluación que habrá en el sistema educativo. Este tendrá que adecuarse a las demandas sociales y a las necesidades educativas del centro. La evaluación de los centros educativos se hará de manera periódica a través de inspecciones, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y los recursos de los que dispone el centro. Además, las administraciones educativas elaborarán planes para valorar públicamente a los docentes, ofrecerán cursos de formación e impulsarán proyectos de innovación educativa en los centros. En el título 4 se trata de la inspección educativa. Para ello se crea el Cuerpo de Inspectores de Educación. Cada inspector tendrá que acudir al centro de enseñanza para controlar y supervisar el funcionamiento del mismo. Además, participarán en la evaluación del sistema educativo e informarán sobre los programas y actividades de carácter educativo que promueven las administraciones educativas. Si los docentes quieren acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación, tendrán que pertenecer a alguna institución pública docente y además poseer el título de doctor o licenciado. Asimismo, tendrán que presentarse a una oposición. Por otro lado, las administraciones educativas deben garantizar la escolarización de personas con necesidades educativas especiales, poniendo apoyo escolar para que se desarrolle eficazmente la idea integradora. Si no existen plazas suficientes a la hora de admitir al alumnado en una escuela, tendrán preferencia los alumnos que procedan de centros de educación primaria adscritos a las administraciones educativas correspondientes. En la admisión de alumnos de formación de grado superior, si no hay plazas, tendrán prioridad aquellos que hayan cursado bachillerato. Con respecto al equipo directivo, la duración del mandato de los órganos de gobierno corresponderá a la normativa que esté vigente en el momento de su nombramiento. Se podrá prorrogar el mandato de un órgano de gobierno un periodo máximo de 9 meses, para que la finalización de dicho mandato pueda coincidir con la del curso. Los profesores que hayan ejercido el cargo de director, jefe de estudios o secretario un mínimo de 4 años con anterioridad a esta ley quedarán autorizados para ejercer la dirección. En cuanto a los centros concertados, la cantidad que recibe un colegio concertado está basada en módulos, denominados unidades escolares, que se fijarán anualmente y estarán dentro de los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas. La educación es gratuita y las cantidades se reparten en varias partes, una destinada al salario del personal docente y otra parte al pago del personal administrativo, servicios y del mantenimiento y conservación del centro escolar. En los centros concertados, las actividades escolares complementarias y las extraescolares deberán ser autorizadas por la Administración Educativa y las cuotas de dichas actividades deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro. El Consejo Escolar de los centros concertados estará dividido en director, 3 representantes del titular del centro, 4 representantes de los profesores, 4 representantes de los padres o tutores de los alumnos, que son designados por la asociación de padres más representativa del centro, 2 representantes de los alumnos a partir del primer ciclo de educación secundaria y, por último, un representante del personal de administración y servicios. Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional específica podrán incorporar a su consejo escolar un representante del mundo de la empresa designado por organizaciones empresariales de acuerdo con el procedimiento que las administraciones educativas establezcan. El consejo escolar del centro se renovará por mitades cada 2 años. Las actividades extraordinarias o complementarias que no hayan sido autorizadas por la Administración o por el Consejo Escolar del centro conllevarán a distintas sanciones. Para finalizar, queremos remarcar que todos los títulos recogidos en esta ley afectan sobre todo a los asuntos de organización escolar y no tanto a la estructura del sistema educativo. Gracias a este trabajo de investigación observamos que existe una relación entre cambios políticos y sociales y las variaciones de las leyes educativas, lo que supone una moneda de 2 caras, ya que puede ser beneficioso puesto que se introducen y modifican mejoras para adaptarse a los requisitos de la sociedad, pero también puede ser perjudicial en el sentido de las continuas variaciones,
como hemos visto hasta ahora y veremos con los trabajos de nuestros compañeros.